La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Segunda parte. La sociedad de coste marginal casi cero. Capítulo 6. Impresión en 3D. De la producción para las masas a la producción de las masas. La naturaleza distributiva, colaborativa y de escala lateral del Internet de las cosas alteran de una manera radical la manera de manufacturar, comercializar y enviar productos en la era que se aproxima. Recordemos que las matrices de comunicación energía de la primera y la segunda revolución industriales requirieron grandes inversiones de capital y una integración vertical para lograr economías de escala, además de una gestión centralizada que garantizará márgenes de beneficio y un rendimiento adecuado del capital invertido. Las instalaciones para manufacturación se han acabado sobredimensionando durante el último medio siglo de la segunda revolución industrial. En China y en otros países en vías de desarrollo hay fábricas gigantescas que producen a unas velocidades y unos volúmenes inimaginables solo medio siglo atrás. Microinfofacturación. Es probable que el modelo de fabricación que ha dominado la segunda revolución industrial acabe cediendo terreno, al menos en parte, durante los próximos 3 decenios. Ha aparecido en escena un nuevo modelo de manufacturación, el de la tercera revolución industrial, que está creciendo de una manera exponencial junto con los otros componentes de la infraestructura del Internet de las cosas. Hoy hay centenares de empresas que fabrican productos físicos con un software parecido al que genera información en forma de video, audio y texto. Este proceso recibe el nombre de impresión 3D, y es el modelo de manufacturación que acompaña a la economía del Internet de las cosas. Un software, con frecuencia de código abierto, dirige a una impresora que deposita capas de plástico o metal fundido u otros materiales hasta crear un objeto físico totalmente formado e incluso con partes móviles, como el mal llamado replicador de la serie de televisión Star Trek. Estas impresoras se pueden programar para crear una variedad infinita de productos. Hoy en día ya se están fabricando desde joyas hasta piezas de aviones o prótesis humanas con impresoras 3D. Y muchos aficionados adquieren impresoras 3D baratas para fabricar objetos y piezas por su cuenta. Los consumidores están empezando a dejar paso a los prosumidores a medida que más y más personas se convierten en productoras y consumidoras de sus propios productos. La impresión 3D difiere en varios aspectos importantes de la manufacturación centralizada convencional. En primer lugar, hay poca intervención humana aparte de la creación del software, y dado que el software se encarga de todo, parece más pertinente describir este proceso como infofacturación en lugar de manufacturación. En segundo lugar, los pioneros de la impresión 3D han sentado las bases para que el software usado para programar impresora 3D e imprimir productos físicos sea de código abierto para que los prosumidores compartan sus diseños en redes de usuarios de esta tecnología. Esta noción de diseño abierto concibe la producción como un proceso dinámico en el que miles o hasta millones de usuarios aprenden unos de otros colaborando en proyectos. La supresión de toda propiedad intelectual también reduce significativamente el coste de imprimir productos y otorga a la impresora 3D una ventaja sobre la fabricación tradicional que debe tener en cuenta el coste de innumerables patentes. Este modelo de producción de código abierto ha impulsado el crecimiento exponencial de la impresora 3D. Esta curva de crecimiento también se debe a la caída de los precios de las impresoras 3D. En 2002, Strychis sacó al mercado la primera impresora 3D low cost con un precio de $30,000. Hoy se puede adquirir impresoras 3D de alta calidad por solo $1,500. Esta reducción de los precios sigue una curva muy parecida a la seguida por los ordenadores, los teléfonos móviles y las tecnologías para generar energía fotovoltaica y eólica. Según muchos analistas, en los próximos 3 decenios las impresoras 3D estarán equipadas para producir objetos mucho más complejos a precios cada vez más baratos, haciendo que el coste marginal del proceso de infofacturación se acerque a cero.
En tercer lugar, la infofacturación se organiza de una forma totalmente distinta a la manufacturación de la primera y la segunda revolución industrial. La manufacturación tradicional en las fábricas es un proceso sustractivo. Las materias primas se someten a distintos tratamientos antes de la elaboración del producto final. Este proceso malgasta una cantidad importante de material que no acaba en el producto. Pero la impresión tridimensional es un proceso aditivo. El software se encarga de que el material fundido se añada capa tras capa hasta conseguir el producto final entero. La infofacturación aditiva solo utiliza una décima parte del material que se emplea en la manufacturación sustractiva, otorgando a la impresora 3D una ventaja muy clara en cuanto a eficiencia y productividad. En 2011, la infofacturación aditiva creció un sorprendente 29,4%, superando el crecimiento histórico colectivo de la industria del 26,4% en solo un año. En cuarto lugar, las impresoras 3D pueden imprimir sus primeras piezas de recambio sin necesidad de invertir en piezas nuevas y caras ni sufrir retrasos por la espera. Con las impresoras 3D también se puede crear productos a medida o en cantidades pequeñas por encargo y con un coste mínimo. Las fábricas centralizadas, con sus economías de escala que exigen mucho capital y sus caras líneas de producción fija diseñadas para la producción en serie, no tienen la agilidad necesaria para competir con un proceso de producción 3D que puede crear un solo producto a medida prácticamente al mismo coste por unidad que costaría producir 100.000 copias del mismo producto. En quinto lugar, el movimiento de la impresión 3D está profundamente comprometido con una producción sostenible y hace hincapié en la durabilidad, el reciclaje y el uso de materiales no contaminantes. La noción de sobreciclaje de McDonough William y Michel Raugart, añadir valor al producto en cada etapa de su ciclo de vida, es inherente a la ecología de esta forma de producción. En sexto lugar, puesto que el Internet de las Cosas es distribuido, colaborativo y de escala lateral, los usuarios de impresoras 3D pueden abrir un negocio, conectarse a cualquier lugar donde exista una infraestructura de tercera revolución industrial y disfrutar de unas eficiencias termodinámicas muy superiores a las de las fábricas centralizadas, con una productividad mucho mayor de la que se podía conseguir en la primera y la segunda revolución industriales. Por ejemplo, un usuario de impresora 3D puede alimentar sus infofábrica con energía renovable generada in situ o por alguna cooperativa local. En Europa y en otros lugares ya hay muchas pequeñas y medianas empresas que se unen en cooperativas regionales de electricidad verde con el fin de aprovechar esta economía de escala lateral. El aumento de los costes de la energía centralizada basada en combustibles fósiles y en centrales nucleares otorga mucha ventaja a las pequeñas y medianas empresas que alimentan sus factorías con energías renovables cuyo coste marginal es casi nulo. Los costes de marketing y de publicidad también caen en picado en la economía del Internet de las Cosas. Los elevados costes de este aparato en las dos primeras revoluciones industriales, en forma de publicidad en revistas, periódicos, televisión y radio, implicaban que solo las empresas más grandes que tenían operaciones integradas pudieran realizar campañas de publicidad dirigidas a mercados nacionales e internacionales, lo cual limitaba enormemente la presencia en el mercado de empresas más pequeñas. En cambio, en la tercera revolución industrial, un pequeño negocio de impresión 3D de cualquier parte del mundo puede anunciar sus productos infofacturados en un número cada vez mayor de sitios web dedicados al marketing global y con un coste marginal casi nulo. Etsy es uno de los nuevos sitios web de marketing distribuido que reúnen a proveedores y usuarios en mercado global con un coste marginal muy pequeño. Etsy fue fundada hace 8 años por un joven empresario social estadounidense llamado Rob Kalin. Actualmente hay 900.000 pequeños productores que anuncian sus productos en Etsy gratuitamente. Casi 60 millones de consumidores de todo el mundo visitan Etsy cada mes, con frecuencia tratando personalmente con los productores. Por cada venta que se hace, Etsy cobra una comisión mínima a los productores.
Esta forma de marketing de escala lateral sitúa a las empresas pequeñas en el mismo terreno de juego en las grandes empresas y les permite llegar a un mercado mundial de usuarios con un coste mucho menor. Y en séptimo lugar, conectarse a una infraestructura de Internet de las Cosas local otorga a los pequeños infoproductores una ventaja definitiva sobre las empresas centralizadas y de integración vertical de los siglos XIX y XX, porque pueden alimentar sus vehículos con energía renovable con un coste marginal casi nulo, reduciendo considerablemente los costes logísticos de la cadena de suministro y los costes del envío de sus productos al comprador. La integración de la impresión 3D en la infraestructura del Internet de las Cosas significa que prácticamente cualquier habitante del planeta puede convertirse en un prosumidor que infofabrica productos para un uso personal o compartido usando software de código abierto. El proceso de producción en sí consume solo una décima parte del material usado en la manufactura convencional y exige muy poco trabajo humano. La energía utilizada en la producción es renovable y se genera in situ o localmente con un coste marginal casi nulo. El producto se anuncia en sitios web dedicados al marketing mundial, también con un coste marginal cercano a cero. Por último, el producto se envía al comprador por un medio de transporte eléctrico alimentado con energía renovable que se genera localmente, otra vez con un coste marginal casi nulo. La capacidad de producir, comercializar y distribuir productos físicos donde quiera que exista una infraestructura del Internet de las Cosas a la que conectarse tendrá una influencia enorme en la organización espacial de la sociedad. La primera revolución industrial impulsó el desarrollo de grandes centros urbanos. Las fábricas y las redes de logística hubieron de agruparse en el interior o en los alrededores de ciudades que contaran con conexiones ferroviarias para obtener material y energía de los proveedores y enviar sus productos a los mayoristas y minoristas. Los trabajadores debían vivir a poca distancia de las fábricas y de las oficinas, o tener acceso a medios de transporte urbano o a trenes de cercanías. En la segunda revolución industrial, la producción se desplazó de los grandes centros urbanos a polígonos industriales urbanos situados en salidas de la red de autovías interestatales. El transporte por camión acabó desbancando al ferrocarril y los trabajadores se desplazaban en automóvil desde distancias más grandes. La impresión 3D es local y global al mismo tiempo. Al ser muy transportable permite que los infoproductores puedan trasladarse con facilidad a cualquier lugar donde haya una infraestructura del Internet de las Cosas a la que conectarse. Cada vez habrá más prosumidores que fabricarán productos sencillos en su casa, y es muy probable que las impresoras 3D pequeñas y medianas dedicadas a infofabricar productos más complejos se agrupen en parques tecnológicos para establecer una escala lateral óptima. El domicilio y el lugar de trabajo ya no estarán separados por distancias largas. Hasta es concebible que las redes viarias tan congestionadas de hoy tengan menos tráfico y que el coste de construir carreteras se reduzca a medida que más y más trabajadores se transformen en propietarios y más consumidores se conviertan en productores. Puede que los grandes núcleos urbanos y las zonas suburbanas con un crecimiento desmedido sean sustituidos poco a poco por otros núcleos urbanos más pequeños, de 150.000 a 250.000 habitantes, rodeados de zonas verdes repobladas con plantas y animales. Democratización del replicador. La nueva revolución de la impresión 3D es un ejemplo de productividad extrema. Aún se encuentra en sus inicios, pero es inevitable que cuando se extienda acabe reduciendo los costes marginales casi a cero, elimine los beneficios y haga innecesario el intercambio de propiedades en el mercado para muchos productos, aunque no todos. La democratización de la manufacturación significa que cualquier persona, y con el tiempo todo el mundo, puede tener acceso a los medios de producción, haciendo que la pregunta de quién debe poseer y controlar esos medios sea tan irrelevante como lo acabará siendo el capitalismo. La impresión tridimensional, como tantas invenciones, se ha inspirado en la ciencia ficción. Toda una generación ha crecido viendo episodios de Star Trek en la televisión. En sus largos viajes por el universo, la tripulación necesitaba reparar y sustituir partes de la nave espacial y disponer de existencias de todo lo que pudiera hacer falta,
desde piezas de máquinas a medicamentos. El llamado replicador estaba programado para crear cualquier clase de objeto, incluyendo alimentos y agua, reorganizando las partículas subatómicas que se encuentran por todo el universo. Lo importante del replicador es que acababa con la escasez, una cuestión que retomaré en la quinta parte. La revolución de la impresión 3D se inició en la década de 1980. Las primeras impresoras 3D eran muy caras y se usaban básicamente para crear prototipos. Los arquitectos y los fabricantes de automóviles y aviones fueron los primeros en adoptar la nueva tecnología replicativa. La impresión 3D pasó de la creación de prototipos a la creación de productos cuando los hackers y aficionados a la informática empezaron a interesarse por ella. La palabra hacker tiene connotaciones positivas y negativas. Hay quien describe a los hackers como delincuentes que acceden de manera ilegal a información confidencial. Para otros son programadores muy expertos cuyas contribuciones benefician a los demás. Aquí y en el resto del libro, el término hacker se usará en el segundo sentido. Los hackers captaron de inmediato las posibilidades de concebir los átomos como si fueran bits y trasladaron el formato de código abierto de las tecnologías del Internet de las Cosas a la producción de cosas. El hardware, basado en la filosofía del código abierto, se convirtió en el estandarte de un grupo muy variado de inventores y entusiastas que se identificaban vagamente con el llamado movimiento maker y que colaboraban en Internet intercambiando ideas innovadoras y aprendiendo de los demás mientras la impresión 3D seguía evolucionando. La impresión tridimensional basada en la filosofía del código abierto alcanzó una fase nueva cuando Adrian Bowyer y un equipo de la Universidad Inglesa de Bath inventaron la RepRap, la primera impresora 3D que se podía construir con instrumentos de fácil acceso y que se podía autorreplicar o fabricar sus propias piezas. Hoy en día, la RepRap puede imprimir el 48% de sus piezas y va camino de ser una máquina totalmente autorreplicable. MakerBot Industries, financiada por Bowyer y en una de las primeras empresas surgidas del movimiento Maker, introdujo en el mercado la impresora 3D Cupcake en 2009. Después sacó al mercado impresoras 3D más versátiles, más fáciles de usar y menos costosas con nombres como Think-O-Matic en 2010 y Replicator en 2012. MakerBot Industries ha hecho públicas las especificaciones de sus máquinas para quienes deseen construirse una, pero también vende sus impresoras a quienes prefieren comprarlas ya hechas. Otros dos pioneros, Zach Hocken Smith y Brett Pettis, crearon un sitio web llamado Thingiverse, propiedad de MakerBot Industries, en 2008. Esta web, que es el lugar de reunión de la comunidad dedicada a la impresión 3D, contiene archivos de código abierto de diseños digitales creados por usuarios que permiten su uso bajo las licencias GPL, General Public License y Creative Commons. Estas licencias se examinarán más a fondo en la tercera parte. Para la comunidad de infofabricantes, Thingiverse es una especie de biblioteca o plaza pública donde compartir diseños de código abierto y colaborar en proyectos de impresión 3D. El movimiento Maker impulsó a la democratización de la fabricación digital con la introducción de los llamados Fab Labs, laboratorios de fabricación, en 2005. La idea original de Fab Lab se debe a Neil Gershenfeld, físico y profesor del MIT, y nació en un curso muy popular del MIT llamado Cómo hacer casi cualquier cosa. El primer Fab Lab nació en el Center for Bits and Atoms del MIT, que a su vez surgió del MIT Media Lab, con el fin de ofrecer un centro dotado de instrumentos y herramientas para la impresión 3D a quien quisiera utilizarlo para sus propios proyectos. Los estatus de la Fab Foundation, creada por Gershenfeld, hace hincapié en la libertad de acceso y en el compromiso de la entidad con el aprendizaje colaborativo.
Los centros o laboratorios están equipados en diversas clases de instrumentos y herramientas que incluyen routers, cortadores láser, impresoras 3D o minifresadoras, además del software de código abierto correspondiente. Montar un Fab Lab totalmente equipado cuesta unos $50,000. Hoy hay más de 70 Fab Labs, sobre todo en áreas urbanas de los países más industrializados, aunque también los hay en países en vías de desarrollo, en los que el acceso a estos equipos y medios de fabricación constituye el núcleo para establecer una comunidad de impresión 3D. En muchas zonas del mundo a las que no llega la cadena de suministro mundial, el hecho de poder fabricar herramientas y otros objetos, aunque sean muy simples, puede favorecer mucho su bienestar económico. La gran mayoría de los Fab Labs son proyectos comunitarios gestionados por universidades y asociaciones sin ánimo de lucro, aunque algunos minoristas se plantean la posibilidad de montar Fab Labs en sus establecimientos para que los usen sus clientes después de haberles comprado los materiales. Según George Shanfield, la idea es proporcionar a cualquier persona las herramientas y los materiales que necesite para crear cualquier cosa que pueda imaginar. Su objetivo final es crear un replicador al estilo de Star Trek en 20 años. El Fab Lab es el laboratorio popular de I+D para la tercera revolución industrial. Saca la I+D y la innovación de los laboratorios de élite de las grandes universidades y empresas y la sitúa en comunidades donde se convierten en un proyecto colaborativo y en una expresión vigorosa del poder distribuido y de escala lateral. Esta democratización de la producción altera de una manera radical el modelo de fabricación centralizado y de integración vertical de la segunda revolución industrial. Las repercusiones radicales de instalar Fab Labs por todo el mundo para que cualquiera pueda ser prosumidor no han pasado desapercibidas y también aparecieron por primera vez en el campo de la ciencia ficción. En Print Crime, publicada en 2006, Cory Doctorow nos habla de una sociedad futura que cuenta con impresoras 3D. Sin embargo, el gobierno autoritario de esa sociedad las declara ilegales y al protagonista, un prosumidor, le caen 10 años de cárcel por saltarse la prohibición. Cuando sale de la prisión se da cuenta de que para derrocar el régimen político lo mejor es imprimir impresoras. Voy a imprimir más impresoras, muchísimas más, una para cada persona. Por eso sí que vale la pena ir a la cárcel. Por algo así vale la pena cualquier cosa. Los Fab Labs son arsenales de alta tecnología en los que hackers y prosumidores se arman con instrumentos para derrocar el régimen económico existente. Los hackers también se están interesando en la impresión 3D de varios de los muchos componentes de la infraestructura del Internet de las Cosas. Y en el primer lugar de la lista estarán las tecnologías para generar energías renovables. Xerox está desarrollando una tinta de planta especial que podría sustituir al silicio que se usa como semiconductor en las células fotovoltaicas de hoy. Esta tinta, que se funde a una temperatura más baja que el plástico, permitiría imprimir circuitos integrados sobre plásticos, telas y películas. La impresión personal de tintas fotovoltaicas delgadas como el papel permitiría que cualquiera pudiera crear su propia tecnología para generar energía solar a un coste cada vez menor, y acercaría un poco más a cero el coste marginal de esta energía. Este proceso con tinta de planta de la Xerox aún es experimental, pero revela las posibilidades que ofrece la impresión 3D en el campo de la infofacturación. Para que la impresión 3D sea un proceso verdaderamente local y autosuficiente, el material utilizado para crear el filamento debe ser abundante y fácil de encontrar. Staples, la conocida empresa de material de oficina, ha presentado en su tienda de Almere, Holanda, una impresora 3D fabricada por Mecor Technologies, que utiliza papel barato como material. El proceso, llamado laminación por depósito selectivo, LDS, imprime objetos tridimensionales a todo color que tienen una consistencia parecida a la de la madera. Estas impresoras 3D se usan para infofabricar productos artesanales, diseños de arquitectura y hasta modelos quirúrgicos para reconstrucción facial.
El coste del papel utilizado como material solo es un 5% del coste de los materiales que se han usado hasta ahora. La introducción de materiales aún más baratos reduce el coste de este aparato casi a cero. Un graduado del Royal College of Art de Londres, Marcus Kaiser, ha inventado una impresora 3D llamada Solar Sinter, sintetizador solar, que imprime objetos de vidrio a partir del sol y de arena. La Solar Sinter, que se probó con éxito en el desierto del Sahara en 2011, se alimenta mediante 2 paneles solares y está equipada con una gran lente que concentra los rayos del sol para calentar arena hasta el punto de fusión. Luego, el software dirige el depósito de la arena fundida para formar cada capa hasta crear un objeto de vidrio completo. Filabot es un ingenioso aparato de reciente creación en el tamaño de una caja de zapatos. Su función es triturar y fundir objetos viejos de plástico, especialmente objetos de uso doméstico como cubos, botellas, tuberías, DVD, gafas de sol y recipientes diversos. El plástico, una vez triturado, cae por una tolva en un depósito en forma de barril, donde se funde por el calor generado por una resistencia. Luego, el plástico casi fundido pasa por una boquilla de extrusión para crear filamentos que se guardan en un carrete para imprimir. Un Filabot montado cuesta $649. Un estudiante holandés, Dirk van der Koeig, reprogramó un robot industrial para imprimir muebles a medida en una línea continua usando el material plástico de neveras viejas. El robot puede imprimir una silla con varios diseños y colores en menos de 3 horas, lo que supone unas 3.000 sillas a medida al año. Otras impresoras de muebles utilizan vidrio, madera, cerámica, tejidos o hasta acero inoxidable, lo cual demuestra la gran variedad de materiales reciclados que se pueden emplear en el proceso de infofacturación. Si se imprimen muebles, ¿por qué no imprimir la casa que los albergará? Muchos ingenieros, arquitectos y diseñadores trabajan en la construcción de edificaciones con impresoras 3D. Esta tecnología aún se halla en fase de I+D, pero ya está muy claro que este procedimiento cambiará por completo el sector de la construcción en los próximos decenios. Berok Khoshnevis es profesor de Ingeniería Industrial y de Sistemas y director del Center for Rapid Automated Fabrication Technologies de la Universidad de Southern California. Con el apoyo y la financiación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la National Science Foundation y la NASA, Khoshnevis está experimentando con un proceso de impresión 3D llamado construcción por contornos para imprimir edificios con un cemento armado reforzado con fibra que se puede extrusionar y que tiene fuerza suficiente para que una pared impresa se sostenga por sí sola durante la construcción. Su equipo ya ha construido con éxito una pared de 15 centímetros de ancho, 1,5 metros de largo y 1 metro de alto usando una impresora 3D. Otra ventaja es que el material viscoso no obstruye la boquilla de la máquina con arena y otras partículas en el proceso de extrusión. Aún reconociendo que solo se trata de un primer paso, Khoshnevis no reprime su entusiasmo y afirma que su pared impresa es la de mayor importancia histórica desde la Gran Muralla China. Añade que después de 20.000 años de construcción humana, el proceso de construir edificios está a las puertas de una revolución. Según Khoshnevis, cada una de estas impresoras gigantes costará centenares de miles de dólares, un precio muy bajo para un equipo de construcción. En principio, será posible imprimir una casa nueva con un coste muy inferior a la de la construcción convencional, porque el material compuesto es más barato y el proceso de infofabricación aditiva utiliza mucho menos material y mano de obra. Khoshnevis cree que la construcción de edificios mediante impresora 3D se impondrá en el sector hacia 2025. Khoshnevis no está solo. El laboratorio de investigación del MIT está estudiando el uso de la impresión 3D para crear el armazón de una casa en un solo día y prácticamente sin intervención humana.
una cuadrilla de construcción tardaría un mes en construir el mismo armazón. El arquitecto neerlandés Jean-Jacques Ruysenaars trabaja en colaboración con Enrico Dini, presidente de Monolith, una empresa inglesa de impresión 3D. Los dos han anunciado que imprimirán armazones de 2 por 3 metros hechos de arena y aglutinante orgánico que después llenarán de cemento reforzado con fibra. Esperan construir un edificio de 2 plantas en 2014. Uno de los estudios de arquitectura más importantes del mundo, Dini & Forster Partners, se ha unido a la Agencia Espacial Europea para investigar la posibilidad de construir una base permanente en la Luna mediante impresión 3D. El objetivo es construir estas estructuras usando materiales sostenibles del suelo lunar para evitar el coste de enviar los materiales desde la Tierra. Javier de Castellier, de Foster Partners, explica que estamos acostumbrados a diseñar para climas terrestres extremos y a explotar las ventajas medioambientales de usar materiales locales sostenibles. Nuestros habitáculos lunares seguirán una lógica similar. El plan consiste en usar la impresora D-Shape de Dini para construir los habitáculos al ritmo de una por semana. Los habitáculos son estructuras huecas y cerradas, con cierto parecido al esqueleto de un ave. La cúpula y las paredes están pensadas para soportar el impacto de micrometeoritos y la radiación del espacio. El revestimiento interior será hinchable y se enviará desde la Tierra. Foster explica que la impresora D-Shape depositará capas de regolito o suelo lunar, cubriendo el armazón. Los arquitectos de Foster ya han utilizado material simulado para construir el prototipo de un bloque de construcción de 1,5 toneladas. El primer habitáculo se construirá en el polo sur de la Luna, una región con abundante luz solar. Aunque la impresión 3D de edificios se encuentra en las primeras etapas de su evolución, se prevé que crecerá de una manera exponencial en los próximos 2 decenios y que el proceso de producción será cada vez más eficiente y barato. La impresión 3D no se verá afectada por muchos factores que encarecen las técnicas convencionales de construcción, como el coste elevado del diseño de los planos, del material de construcción y del personal, y la gran cantidad de tiempo que se dedica a la construcción de las estructuras. La impresión 3D puede usar los materiales más baratos de la Tierra, arena y roca, además de prácticamente cualquier material de desecho, todo de procedencia local, y evitar los costes elevados de los materiales usados tradicionalmente, así como los costes que supone transportarlos hasta el lugar de la construcción. El proceso aditivo de construir una estructura capa por capa aún permite ahorrar más en material de construcción. A diferencia de los costes considerables en tiempo y dinero que supone el diseño de los planos por un arquitecto, los programas que guían las impresoras 3D son de código abierto y virtualmente gratuitos. Otra diferencia con la construcción tradicional es que el armazón del edificio se levanta con muy poca intervención humana y en muy poco tiempo. Por último, el coste marginal de la electricidad necesaria para alimentar la impresora 3D se podría acercar a cero usando fuentes locales de energía renovable. Así pues, quizá en un futuro no muy lejano, el coste de una construcción pequeña es posible que supere por muy poco el coste de reunir rocas, arena, material reciclable y otras clases de materiales de procedencia local. Sea en la Luna o aquí en la Tierra, los seres humanos necesitarán transporte para desplazarse. El primer automóvil fabricado por una impresora 3D, el Urbi, ya se está probando sobre el terreno. El Urbi ha sido creado por Cork Ecology, una empresa con sede en Winnipeg, Canadá. Se trata de un vehículo eléctrico híbrido de 2 plazas. Urbi viene de urbano eléctrico, que puede circular a 65 km por hora, alimentado por la energía solar o eólica que se puede generar cada día en una superficie equivalente a la de una plaza de aparcamiento. Además, el usuario puede activar un motor de reserva alimentado con etanol en caso de necesidad. Sin duda, el Urbi
Es un primer prototipo del automóvil de la tercera revolución industrial, pero al igual que el primer vehículo con motor de combustión interna, alimentado con gasolina y fabricado en serie por Henry Ford, la forma de construir el vehículo y la fuente de energía que lo impulsa dicen mucho sobre el futuro de la economía y de la sociedad. El automóvil de Ford exigió la construcción de enormes fábricas centralizadas con medios para recibir y almacenar los materiales necesarios para la fabricación. Instalar la línea de montaje exigió mucho capital e hizo falta fabricar en serie muchos vehículos del mismo modelo para garantizar un buen rendimiento del capital invertido. Es muy conocida la respuesta que dio Ford a un cliente que le preguntó qué colores podía elegir para su automóvil. Cualquiera, siempre que sea negro, respondió. El proceso de fabricación sustractiva de las líneas de montaje de Ford era muy ineficiente porque los materiales en bruto se tenían que preparar, cortar y pulir antes del montaje final de cada automóvil. El vehículo mismo estaba hecho de centenares de piezas cuyo montaje exigía tiempo y mano de obra. Luego había que transportar los vehículos a los concesionarios de todo el país, lo que suponía un coste adicional en el apartado logístico. Aunque Ford pudo sacar partido de las eficiencias propias de la segunda revolución industrial para crear operaciones de integración vertical y lograr unas economías de escala suficiente para poner a millones de personas al volante de un vehículo relativamente barato, el coste marginal de fabricar y usar cada vehículo nunca llegó a acercarse a cero, y menos aún si se tiene en cuenta el precio de la gasolina. La producción de un automóvil mediante impresión 3D se basa en una lógica totalmente diferente. El automóvil se puede fabricar con materiales casi gratuitos de procedencia local, evitando el coste elevado de otros materiales y el de traerlos a una fábrica y almacenarlos in situ. Salvo el chasis y el motor, la mayoría de las piezas del automóvil son de plástico impreso en 3D. El vehículo se crea añadiendo capas en un proceso continuo en lugar de basarse en montar piezas separadas, lo que supone menos material, menos tiempo y menos mano de obra. Una impresora 3D de 2 metros de alto imprime la decena de piezas que componen la carrocería de un Urbi sin malgastar material. Además de no exigir las grandes inversiones de capital necesarias para equipar una fábrica, la impresión 3D también puede cambiar el modelo que se quiera producir con mucha rapidez y con poco coste adicional. Basta cambiar el software de código abierto e imprimir vehículos con especificaciones diferentes para uno o varios usuarios. El transporte de un país a otro de los vehículos que salen de las líneas de montaje de las fábricas centralizadas implica unos costes que no tienen las fábricas basadas en la impresión 3D. Puesto que éstas pueden estar radicadas en cualquier lugar con conexión a la infraestructura del Internet de las cosas para servir a clientes de su zona. Por último, el coste de conducir un coche impreso en 3D y alimentado con energías renovables de origen local es casi gratuito. El coste del combustible usado por el Urbi solo es de $0,015 por kilómetro, una tercera parte del coste por kilómetro para un Toyota Prius. Una infraestructura para la autoproducción. Hace muy poco, el movimiento Maker ha sido cosa de hackers, aficionados y empresarios sociales que experimentan con maneras nuevas de imprimir objetos concretos para un uso personal o general. Este movimiento se ha guiado por 4 reglas: compartir innovaciones de manera libre y gratuita, fomentar una cultura de aprendizaje en colaboración, creer en la autosuficiencia de las comunidades y comprometerse a usar métodos de producción sostenibles. Pero por debajo de la superficie se empieza a revelar un objetivo más radical, cuyo desarrollo aún está en sus inicios y que en gran medida sigue siendo inconsciente. Si unimos los distintos elementos de la cultura de la impresión 3D, veremos la aparición de una narración nueva y muy poderosa que podría cambiar la manera de organizar la civilización en el siglo XXI. Reflexionemos sobre ello. La cultura de la impresión 3D crece en todo el mundo impulsada por el concepto de utilizar bits para organizar átomos, como los hackers del software de hace una generación que creaban su propio software con el objetivo de compartir información,
Los hackers de esta nueva cultura crean software impulsados por la pasión de imprimir y compartir cosas. La unión de muchas de las cosas que están creando estos pioneros de la impresión 3D forman la base de una infraestructura de la tercera revolución industrial para la autoproducción. El aspecto realmente revolucionario de la impresión 3D y que hará que deje de ser una subcultura de aficionados para convertirse en un nuevo paradigma económico es la aparición de una infraestructura de autoproducción que dará lugar a iniciativas empresariales nuevas con una productividad y una eficiencia que nos acercará a unos costes marginales casi nulos en la producción y distribución de bienes y servicios, alejándonos de la era capitalista y acercándonos a la nueva era colaboratista. Entre los primeros que vislumbraron la gran importancia histórica de esta infraestructura de autoproducción están los activistas de base locales que formaban el movimiento Tecnología Adecuada. Este movimiento, nacido en los años 70, estuvo inspirado inicialmente por los escritos de Mahatma Gandhi y más adelante por la obra de E. F. Schumacher e Ivan Illich y, sin querer pecar de inmodestia, por un libro que escribí llamado Entropy, A New World View. Una nueva generación de autoproductores, la mayoría de ellos veteranos de los movimientos por la paz y por los derechos civiles, empezaron a agruparse bajo el estandarte de la tecnología adecuada. Unos abogaban por una cultura de regreso a la tierra y se mudaron a zonas rurales. Otros se quedaron en los barrios más pobres de las grandes urbes, con frecuencia ocupando edificios abandonados. Decían que su misión era crear tecnologías adecuadas, es decir, máquinas y herramientas que se pudieran crear con recursos locales, que estuvieran pensadas para cuidar el entorno ecológico en lugar de explotarlo, y que se pudieran compartir en el seno de una cultura colaborativa. Su lema, piensa en global, actúa en local, revela la intención de cuidar del planeta viviendo en comunidad de una manera sostenible. Este movimiento nació en los países industrializados del norte, pero pronto adquirió mucho más fuerza en los países en desarrollo del sur, cuando los pobres del mundo empezaron a luchar por la creación de comunidades autosuficientes en los márgenes de una economía capitalista mundial. Es digno de mención, al menos visto desde ahora, que una década después de que naciera el movimiento de la tecnología adecuada, apareciera otro movimiento muy diferente de jóvenes aficionados a la tecnología. Eran fanáticos de la informática que tenían en común un profundo entusiasmo por la programación y por compartir software en comunidades de aprendizaje colaborativo. Fueron ellos los que fundaron el movimiento del software libre con el objetivo de crear un procomún colaborativo mundial. Este movimiento se abordará más a fondo en la tercera parte. Su lema, la información quiere ser libre, fue acuñada por Stewart Brand, uno de los pocos que unieron el movimiento de la tecnología adecuada con la cultura hacker. El Whole Earth Catalog que Brand se encargó de compilar contribuyó a que el movimiento por una tecnología adecuada pasara de ser una subcultura a ser un fenómeno cultural más extendido. Lo que suele pasar por alto cuando se cita el lema de Brand es el contexto en el que lo dijo cuando habló sobre la revolución del software en la primera asamblea de hackers de 1984. Por un lado, la información quiere ser cara porque es valiosa. La información correcta en el lugar adecuado cambia nuestra vida. Por otro lado, la información quiere ser libre porque el coste de distribuirla no deja de bajar. De ahí nace la pugna entre estas dos tendencias. Brand ya supo ver entonces la contradicción que se daría entre el derecho a la propiedad intelectual y la libertad de acceso que caracteriza el código abierto. Esta contradicción ha definido la batalla entre capitalistas y colaboratistas, ahora que el coste marginal de compartir información empieza a acercarse a cero. Está claro que el movimiento de la tecnología adecuada tenía poco que ver con la alta tecnología y que se centraba en redescubrir y mejorar tecnologías tradicionales eficaces que habían sido abandonadas u olvidadas en la transición a la era industrial y en el desarrollo de tecnologías nuevas, sobre todo en el ámbito de las energías renovables. Eran partidarios de lo simple frente a lo complejo y apoyaban la tecnología que se pudiera reproducir desde cero, utilizando recursos y conocimientos locales para mantenerse fieles al principio de autosuficiencia. Los hackers eran muy diferentes.
Eran científicos e ingenieros jóvenes y a menudo brillantes que estaban en la vanguardia de la revolución de las tecnologías del Internet de las cosas. Eran la personificación misma de la cultura de la alta tecnología. Su mirada se centraba más en lo global que en lo local, y su comunidad se formó en los espacios sociales de Internet. Lo que tenían en común los dos movimientos era un sentido de la comunidad en el que destacaba la colaboración y la convicción de que la libertad de acceso es más valiosa que la propiedad. Hoy, la impresión 3D conjuga estos dos movimientos tan importantes porque es una tecnología que, además de adecuada, es muy avanzada. En la mayoría de los casos se emplea como una tecnología que sigue la filosofía de libertad de acceso del código abierto. El software, con las instrucciones para imprimir objetos, no es propiedad de nadie y se comparte sin trabas, y el hecho de que se use materiales de origen local hace que sea una tecnología de aplicación universal. Aunque la impresión 3D fomenta comunidades autosuficientes, sus productos se pueden vender en sitios web a usuarios de todo el mundo con un coste marginal cercano a cero. La impresión tridimensional también traspasa fronteras ideológicas. Atrae por igual a libertarios, infofabricantes, comunitaristas y empresarios sociales, porque todos abogan por un enfoque distribuido, transparente y colaborativo de la vida económica y social, en lugar de un enfoque centralizado y basado en la propiedad. La impresión 3D satisface sensibilidades tan diversas porque todos coinciden en su profunda aversión al poder jerárquico y en el compromiso con una distribución del poder igualitaria. No es de extrañar que la impresión 3D se esté imponiendo en las economías industriales avanzadas. Las empresas que tomaron la delantera en este campo fueron estadounidenses, pero parece que Alemania se pondrá a su altura en unos años. La infraestructura distribuida, colaborativa y de escala lateral de su tecnología 3D se considera un modelo para la infofacturación de la tercera revolución industrial. Alemania va muy por delante que el resto de países industrializados en la creación de la plataforma tecnológica del Internet de las Cosas para la conexión de impresoras 3D. Como se ha afirmado antes, ya ha superado el objetivo de que el 20% de su electricidad proceda de fuentes renovables y distribuidas, y se prevé que generen un 35% en 2020. En los últimos 10 años, Alemania ha equipado 1 millón de edificios con microcentrales para la generación parcial de electricidad verde. E.ON y otras empresas energéticas están instalando hidrógeno y otras tecnologías de almacenamiento en la red de distribución eléctrica. Deutsche Telekom está probando el Internet en la energía en 6 estados de la Federación y Daimler se prepara para sacar al mercado vehículos alimentados por pilas de combustible en 2017, creando paralelamente una red de estaciones de servicio para el suministro de hidrógeno. Puesto que las impresoras 3D ya pueden conectarse a una infraestructura de Internet de las Cosas en cualquier lugar de Alemania, pueden aprovechar las eficiencias y el potencial de productividad que ofrece el nuevo Internet de las Cosas. Esto sitúa a los infoproductores alemanes por delante de sus colegas de los Estados Unidos, donde las empresas de impresión 3D solo pueden contar con la infraestructura ineficiente y anticuada de la segunda revolución industrial que alcanzó su máxima productividad hace ya tiempo. También hace ya tiempo que las empresas de ingeniería pequeñas y medianas de Alemania se consideran las mejores del mundo en ingeniería de precisión, lo que las sitúa en la posición ideal para liderar el progreso de la impresión 3D. Hay 10 empresas alemanas que encabezan este sector y EOS y Concept Laser, 2 empresas con sede en Baviera, están entre las más importantes del mundo. Alemania afronta la transición de la tercera revolución industrial de 2 maneras. Una es la convencional y se basa en implementar el Internet de las cosas de arriba a abajo. La otra es horizontal o lateral en el sentido de que muchas ciudades dotan de microcentrales sus edificios, instalan microredes para la distribución de electricidad y fomentan el transporte con vehículos eléctricos. Pero donde se está creando una infraestructura para la autoproducción en su forma más pura es en los países en vías de desarrollo. La impresión 3D ofrece una buena oportunidad para crear infraestructuras de la tercera revolución industrial en extrarradios, comunidades rurales y pueblos aislados que cuentan con infraestructuras muy pobres, que carecen de experiencia técnica, herramientas y maquinaria, y que apenas tienen acceso a capital. Marcin Jakubowski, graduado de Princeton,
y doctorado en energía de fusión por la Universidad de Wisconsin. Es uno de los muchos inventores jóvenes con inquietudes sociales que empiezan a desarrollar proyectos 3D con el objetivo de crear infraestructuras de la tercera revolución industrial que faciliten la autoproducción en cualquier lugar del mundo. Jakubowski empezó planteándose una pregunta muy sencilla. ¿Qué materiales y qué máquinas necesita cualquier comunidad para lograr una calidad de vida sostenible y decente? Él y su equipo, que abogaban por una tecnología adecuada de libre acceso, han identificado las 50 máquinas más importantes que hacen posible la vida moderna, es decir, los instrumentos y herramientas que usamos cada día y que van desde el tractor al horno de pan o el diseño de circuitos para cultivar, edificar viviendas y fabricar cosas. El interés de este grupo se centra especialmente en los medios de producción y su principal objetivo es la creación de programas de código abierto para impresoras 3D que usen material de procedencia local, principalmente chatarra, para imprimir esas 50 máquinas imprescindibles y dotar así a cada comunidad de un equipo para construir la aldea global que les permita crear su propia sociedad de tercera revolución industrial. Hasta hoy, la red de agricultores e ingenieros basada en la llamada ecología open source o de código abierto de Jakubowski ha creado mediante impresión 3D los prototipos de 8 máquinas: bulldozer, motocultor, microtractor, rotor universal, excavadora, máquina de uso general para trabajar metales, taladro de banco y banco de corte y soldadura controlado por ordenador para cortar con precisión chapa metálica. Los diseños y las instrucciones para imprimir las máquinas en 3D son de acceso libre y se pueden obtener en el sitio web del grupo. Actualmente, el equipo de Jakubowski trabaja en los prototipos de 8 máquinas más. Construir una civilización moderna a base de chatarra y prácticamente desde cero habría sido inimaginable hace solo una generación. La tecnología de código abierto se basa en un enfoque integrado y sistemático para crear una ecología de máquinas en las que sustentar una economía moderna. Otros grupos de impresión 3D como ePropedia, Practical Action o Howtopedia actúan como bibliotecas de programas de código abierto para impresión 3D que permiten a cualquier usuario imprimir toda una gama de máquinas básicas para una economía de la tercera revolución industrial. Por sí sola, la impresión tridimensional de herramientas y máquinas para trabajar la tierra, construir viviendas y manufacturar puede hacer poca cosa. Para que sea realmente útil, debe estar conectada a una infraestructura eléctrica. La verdadera revolución se produce cuando el movimiento de la impresión 3D conecta todas las cosas de una economía 3D con un Internet de la energía. Entonces es cuando cambia el paradigma económico. Conectar cosas hechas con impresión 3D mediante un Internet de la energía otorga a cada comunidad una mini infraestructura del Internet de las cosas que puede actuar de nodo en una red que conecte otras comunidades y otras regiones. Ya se están instalando microredes eléctricas, internets de energía locales, en comunidades de las zonas más remotas del mundo que ven cómo su desarrollo económico se transforma de la noche a la mañana. En la India, donde hay 400 millones de personas sin electricidad, la mayoría de ellas en zonas rurales, la microred eléctrica debutó a lo grande en julio de 2012, cuando el país sufrió el peor apagón de su historia y 700 millones de personas se quedaron sin corriente. Gran parte del país entró en pánico, pero la vida en una pequeña aldea de una zona rural de Rajasthan siguió como si nada, sin que parpadeara ni una sola bombilla. Los televisores y los reproductores DVD, adquiridos hacía poco por los aldeanos, siguieron funcionando. Sus mantequeras eléctricas siguieron batiendo nata y sus ventiladores lo siguieron refrescando gracias a su microred de electricidad verde. Solo unos meses atrás, una pequeña empresa de reciente creación llamada Grand Power y dirigida por Yashraj Khaitan, un empresario social de 22 años, graduado por la Universidad de California y por su colega Jacob Dickinson, instaló la primera microred eléctrica inteligente de la India en la diminuta aldea de Kareda Lakshmipura. La electricidad de esta microred está generada por un pequeño grupo de paneles fotovoltaicos situados sobre una subestación hecha de adobe.
Dentro de ella hay unas baterías que liberan electricidad de noche o cuando el tiempo está nublado. Un pequeño ordenador envía datos a las oficinas que la empresa tiene en Jaipur. Un tendido de cables sobre postes de madera transporta esta electricidad verde de la subestación a las casas del pueblo y da servicio a sus más de 200 habitantes. Cada casa está equipada con un contador inteligente que indica el consumo y el coste correspondiente según el momento del día. La electricidad verde es mucho más barata que la de la red eléctrica nacional y reduce la combustión de queroseno, que contamina mucho y provoca enfermedades cardiorrespiratorias muy frecuentes en la India. Una madre de aquella aldea entrevistada por The Guardian explicaba cómo había transformado la electricidad la vida de la comunidad. Ahora los niños pueden estudiar de noche. Antes, vivir aquí era como estar en la selva. Ahora sentimos que formamos parte de la sociedad. Grain Power, que en 2011 fue elegida por la NASA como una de las 10 empresas más innovadoras del mundo en el campo de las tecnologías limpias, ha instalado desde entonces microredes eléctricas en 10 pueblos más y espera llevar electricidad verde a 40.000 personas más en los próximos 12 meses. También está estudiando otras fuentes locales de energía renovable como la biomasa y el calor geotérmico. Actualmente la empresa está en negociaciones con el gobierno indio para extender las microredes eléctricas a 120 pueblos más y dotar de electricidad a más de 100.000 viviendas. Grain Power es una de las muchas empresas de reciente creación que se extienden por toda la India rural, ayudando a pueblos y aldeas a instalar microredes de electricidad verde. Hooks Power System es una empresa nueva con sede en el estado de Bihar, donde el 85% de la población carece de electricidad. La empresa usa biomasa en forma de cascarilla de arroz para alimentar 90 centrales eléctricas locales que llevan electricidad a 45.000 viviendas rurales por medio de microredes eléctricas. El coste medio de instalar una microred para un pueblo de unos 100 viviendas es de $2.500, una inversión que la comunidad puede amortizar en solo unos años. Después, el coste marginal de generar y enviar cada kilovatio adicional es prácticamente nulo. Estas microredes eléctricas locales también se pueden conectar entre sí para crear redes regionales que, con el tiempo, se conectarán a las redes nacionales transformando la estructura eléctrica centralizada en una red eléctrica distribuida, colaborativa y de escala horizontal o lateral. Se calcula que en 2018 las microredes eléctricas supondrán más del 75% de los ingresos mundiales obtenidos por la generación de energías renovables. La proliferación de microredes eléctricas alimentadas por energías renovables de producción local en las zonas más pobres de los países en vías de desarrollo proporcionará la electricidad necesaria para crear, con impresoras 3D, las herramientas y máquinas vitales para desarrollar comunidades autosuficientes y sostenibles en el siglo XXI. Un mundo neogandiano. Cuando veo la transformación que se está produciendo en la India y en todo el mundo, no puedo evitar pensar en la idea que expuso Mahatma Gandhi hace más de 70 años. Cuando se le preguntó por su ideal para la economía, Gandhi dijo: sin duda, la producción en serie, aunque nunca basada en la fuerza. Hablo de una producción en serie por parte de la gente en su propio hogar. E. F. Schumacher resumió así el concepto de Gandhi. No hablaba de producción para las masas, sino de producción de las masas. Para la India y para el resto del mundo, el modelo de Gandhi tiene aún más importancia hoy en día de la que tenía cuando lo propuso. En su día, la postura de Gandhi era contraria al sentir general, en un mundo donde los políticos, los dirigentes empresariales, los economistas, los académicos y la opinión pública ensalzaban las virtudes de la producción industrial. Gandhi afirmaba que el razonamiento de Henry Ford se basaba en una enorme falacia. Para Gandhi, la fabricación en serie, con sus empresas de integración vertical y su tendencia a centralizar el poder económico y a monopolizar los mercados, tendría consecuencias nefastas para la humanidad. Esta situación sería desastrosa, porque si bien es cierto que produciréis cosas en incontables áreas, todo el poder vendrá de un solo centro. Me aterra pensar que un poder tan ilimitado
pueda caer en manos de una sola agencia humana. Una consecuencia de este poder es que dependeríamos de él para tener luz, agua e incluso aire. Creo que eso sería terrible. Gandhi entendía que el objetivo de la producción en serie era usar máquinas sofisticadas para producir más con menos trabajo y con un coste menor, pero también veía que en la lógica subyacente a la producción en serie había una contradicción que limitaba lo que prometía. Según Gandhi, si todos los países adoptaran el sistema de fabricación en serie, no habría un mercado lo bastante grande para todos los productos y la producción debería cesar. Como Karl Marx, John Maynard Keynes, Vasily Leontiev, Robert Heilbronner y otros grandes economistas, Gandhi comprendía que la aspiración del capitalismo al máximo de productividad y de eficiencia llevaría inevitablemente a sustituir a los trabajadores humanos por máquinas, dejando a más y más personas sin trabajo y sin poder adquisitivo suficiente para comprar los bienes producidos. La alternativa que proponía Gandhi, que él denominaba Swadeshi, se basaba en la producción local por parte de la gente en sus hogares y comunidades. La idea de Swadeshi era llevar el trabajo a la gente y no la gente al trabajo. Gandhi se preguntaba, ¿multiplicar millones de veces la producción individual no equivaldría a una producción en serie a una escala inmensa? Gandhi también creía firmemente en la unión de producción y consumo, una idea similar a la del prosumidor de hoy que solo se podría lograr si la mayor parte de la producción fuera local y una gran parte de ella, no toda, se destinara al autoconsumo. Gandhi fue un observador muy agudo de las relaciones de poder que regían las dos primeras revoluciones industriales. Veía cómo había irrumpido la maquinaria industrial británica en el subcontinente indio, devorando sus abundantes recursos naturales y empobreciendo a sus ciudadanos para alimentar el apetito consumista de las élites ricas y la creciente clase media del Reino Unido. Veía languidecer a millones de sus ciudadanos al pie de una pirámide industrial que tenía un alcance mundial y de cuya cúspide emanaba todo el poder. No nos debe de extrañar que clamara contra el sistema capitalista centralizado. A Gandhi también le decepcionó el experimento comunista de la Unión Soviética, que hablaba mucho del principio de solidaridad, pero ejercía un control aún más rígido que el capitalismo en el proceso de industrialización. Gandhi nunca expresó abiertamente el concepto de que las matrices de comunicación-energía determinan la organización y la distribución del poder económico en una civilización, pero intuía que la organización industrial de la sociedad, sea bajo un régimen capitalista o socialista, implicaba un conjunto de supuestos que incluía el control centralizado de la producción y la distribución, una idea utilitarista de la naturaleza humana y un creciente consumo material como un fin en sí mismo. Su visión hacía hincapié en la producción económica descentralizada en comunidades autosuficientes, el valor del trabajo artesano frente al trabajo industrial y la imagen de una vida económica más basada en lo moral y lo espiritual que en lo materialista. Para Gandhi, el antídoto para la explotación económica desenfrenada y la codicia es el compromiso desinteresado con la comunidad. La economía ideal de Gandhi empieza en la comunidad y se extiende hacia el mundo. Mi concepto de la comunidad, Svaraja, es la de una república completa, independiente de sus vecinos en sus menesteres vitales y, aún así, interdependiente en relación con muchos otros donde la dependencia es necesaria. Gandhi evitaba la noción de una sociedad de organización piramidal y defendía lo que él llamaba círculos oceánicos, es decir, círculos formados por comunidades de personas integradas en comunidades más amplias que se extienden hasta abarcar toda la humanidad. La independencia ha de empezar desde abajo. Cada pueblo debe ser autosuficiente y capaz de gestionar sus asuntos, incluso hasta el extremo de defenderse contra el mundo entero, aunque ello no excluye la dependencia ni la ayuda bien intencionada del vecino o del mundo. Será un juego libre y voluntario entre las fuerzas de cada cual. En esa estructura, creada por innumerables comunidades, no habrá círculos en ascenso, sino círculos que se ampliarán sin cesar. El crecimiento no será como una pirámide con la cúspide sostenida por la base, será un círculo oceánico cuyo centro será el individuo. Así, la circunferencia exterior no ejercerá poder para aplastar el círculo interior, sino que dará fuerza a todos los de dentro y obtendrá de ello su propia fuerza.
Al abogar por esta visión, Gandhi también se apartaba de la teoría económica clásica, la afirmación de Adam Smith de que, por naturaleza, todas las personas se guían por su interés personal en el mercado y de que, en efecto, es su propio provecho y no en el de la sociedad en lo que piensan, era anatema para Gandhi, quien creía en una economía virtuosa en la que el interés de la comunidad superará todo interés personal porque cualquier otra cosa restaría valor a la felicidad de la humanidad. Para Gandhi, la felicidad no residía en acumular riqueza personal, sino en llevar una vida de compasión y empatía. Incluso llegó a proponer que la verdadera felicidad y la auténtica satisfacción no consisten en la multiplicación de las necesidades, sino en la reducción deliberada y voluntaria de las mismas, para poder así tener la libertad de vivir una vida con más compromiso en hermandad con los demás. También relacionó su teoría de la felicidad con la responsabilidad hacia el planeta. Casi medio siglo antes de que la sostenibilidad se pusiera de moda, Gandhi afirmó: «La Tierra da lo suficiente para satisfacer las necesidades de todo hombre, pero no para satisfacer su codicia». La economía ideal de Gandhi manifiesta una similitud filosófica sorprendente con la tercera revolución industrial y el espíritu de colaboración que la acompaña. Su idea de unas comunidades autosuficientes que se unen y se extienden en unos círculos oceánicos cada vez más amplios hasta llegar a toda la humanidad es como un reflejo de las microredes eléctricas de las comunidades que se conectan formando redes cada vez más distribuidas y colaborativas en el paradigma económico de la tercera revolución industrial. Su concepción de la felicidad como la optimización de las relaciones individuales en la comunidad y no como la búsqueda autónoma del interés personal en el mercado, refleja el nuevo sueño de la calidad de vida que es el sello de la edad colaborativa. Por último, la creencia de Gandhi de que la naturaleza es un recurso finito imbuido de valor intrínseco que se debe cuidar en lugar de ser objeto de pillaje, encaja con la nueva conciencia de que la vida de cada ser humano se acabará juzgando por el impacto de su huella ecológica en la biosfera en la que todos vivimos. Aunque Gandhi propugnaba la idea de un poder económico local y horizontal y entendía que el medio ambiente es la comunidad más amplia que sustenta la vida del planeta, se vio obligado a defender esta filosofía en una era industrial cuya matriz de comunicación-energía favorecía la gestión jerárquica y centralizada de las prácticas empresariales y la integración vertical de la actividad económica. Esto lo situaba en la posición insostenible de defender los oficios tradicionales en comunidades locales de subsistencia que, a lo largo de la historia, habían mantenido a las masas de la India sumidas en la pobreza y el aislamiento. Lo que Gandhi no supo ver es la contradicción aún más profunda que reside en el núcleo del sistema capitalista y que haría posible la economía distribuida, colaborativa y de escala lateral que él propugnaba. La búsqueda incesante de nuevas tecnologías que, al aumentar la productividad y la eficiencia, acercarían los costes marginales a cero, haciendo que muchos bienes y servicios fueran casi gratuitos y que una economía de la abundancia fuera una posibilidad real. Es indudable que Gandhi también se habría sorprendido al ver que se alcanzaría el punto óptimo de productividad del capitalismo con un coste marginal casi nulo gracias a la introducción de nuevas tecnologías de comunicación y de energía, y gracias a un modelo nuevo de producción y distribución organizado de una manera lateral, colaborativa y distribuida, que permitiría a millones de seres humanos transformarse en prosumidores, un concepto muy similar al de la producción de las masas que él imaginó. Hoy, la infraestructura del Internet de las Cosas ofrece los medios para hacer realidad la visión económica de Gandhi y sacar de la miseria a centenares de millones de indios para que puedan gozar de una calidad de vida sostenible. La búsqueda de Gandhi de la buena economía que encarna el Internet de las Cosas puede ser la base de una narración nueva y vigorosa, no solo para la India, sino también para los países emergentes de todo el mundo que aspiran a un futuro justo y sostenible.